Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan presencialmente, muchas gracias porque sabemos el clima y el tráfico de esta ciudad y a quienes nos están acompañando de manera virtual. También muchas gracias. Para nosotros es súper importante contar con todos estos espacios académicos y particularmente para mí es un gusto darles la bienvenida y darle apertura a este programa que inicia en la clínica y que sin duda es el camino hacia el que nos dirigimos como institución, como hospital universitario y cumple 100% con nuestra misión y visión institucional y es apoyar y transformar un poco la formación del talento humano en salud para el país, para nuestra sociedad. Este es un tema de gran interés para nosotros y para mí es un gusto presentarles al doctor Buitrago, quien ha tenido la iniciativa de darle apertura a este programa, de traer personas con muy alto nivel académico para que nos ayuden a seguir fortaleciendo el conocimiento, a seguir generando nuevo conocimiento y a pasar un poco esas barreras de quedarnos solamente en procesos asistenciales, sino en realidad de estar innovando todo el tiempo en la academia. Doctor, muchas gracias por su iniciativa, gracias por contar con el Departamento de Educación para estos procesos que son para ustedes, que son para nuestro personal y que esperamos impacten de manera muy positiva en todas las personas que nos acompañan. Bueno, buenas noches. Realmente encontrarnos en este espacio es como volver a soñar y volver a cultivar nuevos sueños. Y por esa razón, lo primero es darle gracias a ustedes que hacen posible que existan estos espacios y estos encuentros. Am, Hemos llamado a este proyecto Academia y le hemos llamado específicamente Academia UCI como esa responsabilidad que nos corresponde a nosotros de lo que es un espacio en medicina crítica y cuidado intensivo. Pero no es excluyente y por lo tanto crecerán en paralelo para que existan otras academias. Em, eh, Como se los diré enseguida, pues eh, dentro de este espacio habrán también algunos grupos en donde lo que esperamos es que sea un escenario para que diferentes líderes de diferentes disciplinas se puedan encontrar y cultivar conocimiento para ser compartido. Em, Antes de empezar, pues quiero decirles que este es el soporte real de un hospital universitario y es parte de su misión. No solo es de generar conocimiento, sino de compartirlo. Y compartirlo porque es su misión y por lo tanto parte de su vocación, em, sin ningún interés más allá que el conocimiento y la formación. Ah, Este programa, realmente la clínica nos apoya. Tenemos diferentes grupos y en este caso, para este proyecto, para esta línea y este grupo, pues hemos recibido el apoyo de Alexion y de AstraZeneca, quienes han sido incondicionales y a quienes hay que felicitar por su proceso de selección, porque no hay una persona en AstraZeneca y Alexion que no sea una persona especial y que realmente genere una energía para que este tipo de proyectos se den. Esperamos certificarlo y la certificación saldrá directamente de la clínica en donde vamos a estar desarrollando estos diferentes temas. Es importante, por esa razón, la inscripción y es importante también la asistencia, eh, porque lo que queremos es que el conocimiento tenga reconocimiento y los esfuerzos impliquen resultados. Por esa razón, pues les pedimos que no solamente nos quedemos en intenciones, sino tengamos realmente resultados y se certificarán a lo largo de este módulo, de este proyecto, pues la asistencia del 80% a las actividades. Esto será, se seguirá a través del documento de identidad y,
y pues estaremos haciendo encuestas de pretest y posttest, no para evaluar, sino simplemente para que nos enfrentemos al conocimiento y en dónde podemos, entre comillas, fortalecer o dónde nos sentimos ya, digamos que, fuertes. Entonces va a ser muy importante la participación en esto, que en realidad será anónimo y será individual. Tengan la tranquilidad que nada de esto será realmente una calificación. Es más un proceso de autoevaluación y de participación para poderlo certificar, porque esperamos el reconocimiento. Eh, Puede que no tengamos plata, pero sí tenemos intenciones y ganas y hacemos las cosas. Entonces, por esa razón, el conocimiento, que entre comillas es nuestra riqueza y que lo estamos buscando permanentemente, pues debemos reconocerlo y debe reconocerse. Es importante que entiendan que este no es un proyecto ni de la UCI específicamente, ni mío, sino de todos nosotros los que nos estamos encontrando en este espacio para generarlo y cultivarlo. De tal forma que es absolutamente incluyente. Nace aquí, pero sus barreras y sus fronteras no tienen límites y por lo tanto, este es un camino que ustedes están iniciando, que ustedes lo están haciendo posible y entre comillas, el camino se construirá con nuestros pasos, con nuestros pies y nos llevará hasta donde queramos. Por lo tanto, siempre habrá un sueño más por cultivar y por crecer. Vamos a probar nuestro sistema de preguntas y entonces voy a hacer mi primera y única pregunta. Después estaré ausente como un participante más. Es importante resaltar que si alguien quiere unirse a alguna de los grupos y de las líneas, pues será bienvenido y por lo tanto lo, lo presentaremos, lo presentaremos ahorita. Para que a través de educación se vayan escribiendo y yo quiero participar y liderar también en esa línea y grupo y bienvenidos. Esto les pertenece a ustedes, simplemente eh, estamos entregándoles nuestro sueño para que ustedes lo cultiven y ojalá que crezca mucho más y terminemos con esta semilla cultivando todo un bosque. Entonces, la pregunta, academia es un concepto que se asocia a héroe griego, Academos o Ecademos, terreno comprado por Platón, lugar donde se fundó un centro de conocimiento para las matemáticas, la dialéctica y las ciencias naturales, Saca la guía y ya está diciendo. escuela donde se Saca la profesa una guía, rama de la saca la aguja y ya enseñanza, está diciendo. Bueno, todas las anteriores. Escojan una, por favor. Tienen 30 segundos para que podamos tabular. Eso si uno sabe, sabe. Si no sabe, tampoco. Pero nuevamente, la C o la más larga dicen algunos, pero ojo porque yo sé que eso es lo que ustedes pondrían si no saben. Entonces, piensen si yo escogí la C o no escogí la C, o si lo saben, cuál es. Pueden soplarse, no hay problema, pero lo que no pueden es buscar en ChatGPT, o sea, no, equivóquense, no importa porque aquí no hay camino, ¿me entienden? Así que lo construyen ustedes y uno aprende también de los errores. ¿Ya contestaron? Oh, Andrés, un segundo porque si está funcionando, ¿no? Oh, ¿que por dónde, Andrés? ¿Que por dónde contestan? Ah, toca por el link de la charla. O sea, está para toda la parte virtual. Bueno, los que están virtuales ya comiendo en la casita tranquilos, calienticos. ChatGPT, sí. Por ChatGPT no. Bueno, cuando contesten ustedes me dicen y ya vemos.
¿Listo, Alejo? Andrés, ¿sabemos? Ya contestaron ustedes, ¿cierto? Ya pudieron. ¿Isacio pudo? Ay, no, no. Entonces esperemos a Isacio. Isacio nos avisa, Buenas bueno. noches. El último es Isacio. Bueno, Andrés, me cuenta qué respondió. Buenas noches. Aquí viendo las respuestas en el chat, hay una gran mayoría que está respondiendo la opción E. La opción que sigue después de esta en mayor frecuencia ¿Tenemos porcentaje? es la D. No, no, señor. Ok, Pero una gran mayoría es la E y la D. ok. Hay unas pocas personas que respondieron la opción A. En pero realidad el ahí la término respuesta. academia se deriva de un héroe griego que se llamaba Ecademus, que después al latín pasó como Academus, eh, y en realidad él vivía en lo que hoy corresponde a un barrio de Atenas que se llamaba Colonos. Allí tenía su finquita, esa finquita la compró Platón. Platón entonces en ese terreno funda un centro de conocimiento donde se enseñaban las matemáticas, la dialéctica y las ciencias naturales. Allí estudian múltiples filósofos y sabios, dentro de ellos Aristóteles, por ejemplo, y entre comillas, él le pone a su centro de conocimiento academia, porque allí estaba enterrado Cademos. Entonces, en su finquita quedó enterrado de Cademos, la finca la compró Platón, puso su centro de conocimiento y como aquí está enterrado ese héroe griego de Cademos, pues pongámosle esto, entonces academia. Y a partir de allí, entre comillas, se originan esos centros de conocimiento, donde lo que importaba era la búsqueda de conocimiento y compartir ese conocimiento, que pueda tener con alguna de esas tres disciplinas. Eso ocurre más o menos años 380 antes de Cristo y perdura hasta los años 500 después de Cristo. Cuando Justiniano I, eh, eh, un emperador bizantino, dice, ¿sabe qué? Esto es una amenaza para la divulgación del cristianismo, esto es un centro de pensamiento pagano, cerremos esta cosa, y la cierra. Pero el conocimiento griego es preservado en gran parte por los árabes. Cuando hay una gran migración de todos los griegos, entre comillas, invadidos por los romanos, migran hacia todos los territorios árabes y allí, gracias a los árabes, se traduce gran parte del conocimiento griego al árabe, que después regresa a Europa cuando viene la invasión musulmana a España. De tal forma que eso preservó ese conocimiento. Eh, entre comillas, se fundaron esos centros de conocimiento que preservaron el conocimiento y lo mantuvieron hasta que lo pudo retomar después Occidente y, y, y a partir de allí se traslada esos espacios de conocimiento, de encuentro disciplinar, que va a ser después la base de la fundación de las universidades como centros universales de conocimiento eh, que vamos a ver después. Entre comillas, la primera universidad reconocida por la UNESCO se encuentra en Marruecos y hoy todavía existe. Y está más o menos desde el año alrededor del 900 después de Cristo y está en la ciudad de Fez, y es la Universidad de Fez, que entre comillas la fundan son mujeres, dos mujeres, hijas de un millonario de Túnez que comerciaba. Cuando muere, las hijas deciden, vamos a fundar una mezquita y un centro de conocimiento. Y ese es el origen de la universidad, que después migra a Europa, lo toma Europa en Bolonia, la Universidad de París, la Sorbona, y después Oxford en Inglaterra.
pero viene ese conocimiento a partir de los griegos que entra a través de la invasión musulmana a Europa. Y eso, entre comillas, se constituye en la base del conocimiento que después lo toman las universidades y lo vuelven un centro de enseñanza. Pero inicialmente eran centros de conocimiento, ¿sí? Y por esa razón, cuando nosotros nos enfrentamos a lo que somos y a lo que hacemos de manera diaria, ¿sí? Lo único que buscamos es el conocimiento y cómo compartirlo. ¿En dónde? En un hospital universitario o en donde estamos tratando de aprender y tratando de enseñar. Y eso nos vuelve a las bases. ¿Y cuál es la base de esto? Las academias. Un encuentro de personas que tienen un mismo interés por el conocimiento y que buscan compartirlo y desarrollarlo. Y eso es lo que somos. Finalmente, esas personas aficionadas por aprender, por enseñar, que están buscando desarrollar una rama del conocimiento. Esa es la razón para que lo hayamos definido academia, y en este caso, Academia UCI Chayo, porque aquí arrancamos. Espero que no me entierren aquí para que, entre comillas, esto siempre se llame Academia UCI Chayo. ¿Ok? Nuevamente, esto tiene diferentes grupos y este primer grupo arrancaremos trabajando algunos aspectos y por lo tanto quiero dejar la puerta abierta porque el año 2025 tendrá otros módulos, este grupo de microcirculación y trombosis, pero arrancamos entonces con estos temas. Esperamos que el segundo miércoles de cada mes tengamos una reunión y podrán participar virtual o presencial los que quieran. Solo esperamos que nos avisen los que van a venir presencial porque no queremos que sobren cajitas felices ni que falten. Y todo esto, independiente que no nos cueste a nosotros, más allá del tiempo del esfuerzo, sí tiene un costo y tiene un valor. Y el valor realmente es lo que le damos nosotros, que no es económico, es mucho más grande y es realmente parte de nuestra esencia. Entonces, este mes vamos a tener 2 reuniones, una esta semana y la otra, porque esperamos haber empezado en abril. Y como el conocimiento es algo que se aprende de diferentes formas y es algo personal e individual. Por esa razón, esperamos desarrollar diferentes metodologías del aprendizaje. Y una de ellas es, entre comillas, la motivación y que sea diferente, novedoso, creativo y que aprendamos porque queremos, porque nos gusta y porque lo disfrutamos. Y por esa razón, entendiendo que primero fue el Homo ludens antes que el Homo sapiens, o sea que primero aprendemos a jugar y aprendemos mucho más jugando que, entre comillas, simplemente estudiando. Esperamos hacer el cierre con un escape room, entre comillas, académico, que podamos allí divertirnos, aprender y compartir. Entonces tenemos estas diferentes sesiones y van a ser usualmente mensuales. Estos son las fechas y nuevamente el cierre lo haremos en diciembre, alrededor del 4 de diciembre. Esto nos lleva a preguntarnos a diario por qué estudiamos. Y básicamente cada uno debe preguntarse por qué estudia. Muchas veces estudiamos porque queremos crecer, ser mejores y hacerlo mejor. ¿Y por qué enseñamos? Usualmente enseñamos porque definitivamente nos gusta compartir, nos gusta dar, nos gusta sobre todo eso. Si tengo algo, lo entrego. Y esa es usualmente una de las razones por las cuales enseñamos. ¿Por qué estamos? Definitivamente porque nos gusta, porque queremos, ¿sí? Si no estaríamos en la casa eh, haciendo otra cosa. ¿Por qué la hacemos? Porque realmente creemos que esto es importante y se debe hacer. Y por eso, entre comillas, muchas veces estamos en cuidado intensivo, porque tenemos la esperanza y creemos que se debe luchar. ¿Qué esperamos? Esperamos que esto no tenga fronteras, que no tenga límites y que esto lo tomen ustedes para que crezca en forma infinita e indefinida. ¿Y quiénes somos? Fundamentalmente un grupo de académicos soñadores y que creemos que las cosas todavía pueden hacerse. Hay muchas más cosas por hacer y que se pueden hacer. Por lo tanto, este es un espacio de encuentro sin etiqueta, es de personas, es de cada uno de nosotros, los que están virtuales, los que están presenciales. Algo nos conecta y lo que tendremos que descubrir es cómo estamos conectados y hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos llevar, dónde queremos estar y cómo lo vamos a hacer.
de tal forma que este es el espacio de Academia UCI Chayo. Habrá diferentes grupos y se irán creando los grupos en la medida que ustedes lo quieran y se necesite. Este grupo lo llamaremos microcirculación, inflamación y trombosis. Arrancamos con este primer módulo en donde confluirán disciplinas como hematología, nefrología, cuidado intensivo, bacteriología, epidemiología, docencia. Es un espacio multidisciplinar, le pertenece a todos. Tenemos desde ingenieros industriales, ingenieros biomédicos, o sea, es un espacio para construir. Tenemos que descubrir qué más podemos hacer estando juntos. Pero arranca también un grupo de neurocrítico. Esperamos un primer módulo que va a ser sobre electroencefalografía del paciente crítico. Un grupo en donde el doctor Casallas estará allí agrupándolos a todos, no liderando, porque todos los que estén allí van a ser líderes. Un grupo de pulmón crítico con el doctor Michel Pérez, un grupo de reanimación en donde estará, por ejemplo, el doctor Camilo Guevara, que va a estar ahí liderando, y un grupo de sepsis, que estaremos algunos de los apasionados por la inflamación y la sepsis. De tal forma que habrá diferentes grupos. Les debo decir que ya para julio esperamos que el grupo de reanimación arranque con su primer tema, que va a ser hipotermia en el paciente crítico. Así que esto arrancó y arrancó ya. De tal forma que hoy vamos a tener nuestra primera charla. Somos afortunados en tener a la doctora Gloria Ramos. Ella es bacterióloga, especialista en hemostasia, en epidemiología, en docencia universitaria, de tal forma que somos afortunados porque vamos a arrancar con las herramientas para poder manejar el tema de la trombosis y del diagnóstico. Así que, doctora, muchas gracias y muchas gracias a la doctora Lina, a la doctora Recamán, que creen en nuestros sueños, al doctor Mejía, que siempre cree en nuestras locuras. Así que, pues muchas gracias a ustedes por estar y hacer esto posible. Gracias. Bueno, yo antes de comenzar quiero expresar mis agradecimientos a Alexion, al doctor Buitrago y a todo el equipo que ha organizado este maravilloso evento académico, que como claramente lo dijo el doctor Buitrago, nos ayuda a construir, a mejorar nuestros conocimientos para ponerlos en práctica en nuestro día a día. Y bueno, como siempre, trabajando en función de lo que más queremos, que es mejorar la salud de nuestros pacientes. Y qué alegría también comenzar hoy, un 15 de mayo, es el Día del Docente, ¿cierto? El Día del Maestro. Y qué bonito porque todos, yo creo que los que estamos acá, estamos porque adicionalmente de todas las palabras tan bonitas que expresó el doctor Buitrago, pues tenemos una vocación y esa vocación es la de enseñar. Cuando uno enseña, aprende, cuando uno enseña, fortalece, y yo creo que para eso estudiamos tanto, para transmitir todo el conocimiento que nosotros podamos tener. Y más en este tipo de patologías, porque vamos a hablar de las microangiopatías trombóticas. Y en toda la literatura siempre nos van a comenzar diciendo que son unas patologías con una prevalencia muy baja. La experiencia nos ha enseñado, yo tengo más de 30 años de experiencia en la parte del laboratorio clínico, en la parte de hemostasia, y nos ha enseñado que estas cosas que a veces consideramos, estas patologías que son poco frecuentes, dejan de serlo cuando las conocemos. Cuando uno conoce este tipo de patologías, las busca, es decir, las pensamos, nos permite poder identificarlas
y también buscar herramientas para lograr hacer ese diagnóstico que puede ser o confirmatorio o discriminatorio. Así es que me siento muy complacida de estar esta noche con ustedes, a los que están aquí presencial y a todo el auditorio que nos está acompañando de una manera virtual. Así es que nuevamente bienvenidos y nos gustaría comenzar la conferencia haciendo un pretest, ¿cierto? Para que podamos evaluar, a ver cómo están nuestros conocimientos, a ver cómo comenzamos en la noche de hoy y a ver también cómo terminamos posteriormente. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera pregunta y es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? En la C y D se encuentra el dímero D y los PDFs positivos. Los tiempos de coagulación se encuentran prolongados en las microangiopatías trombóticas. Los esquistocitos se encuentran presentes tanto en la C y D como en las microangiopatías. La aptoglobina se encuentra normal en la C y D y disminuida en las microangiopatías trombóticas. Entonces, creo que pueden ustedes votar. ¿Listos? O no sé si allá desde, de pronto se pueden equivocar y desde allá Andrés nos cambia todas las que están en rojos o las pone todas en otro color. ¿Tú nos dices cuándo cambiamos a la siguiente? Ya tienen las respuestas. Yo creo que podemos avanzar a la pregunta número 2. ¿Tengo que hacer algo para proyectarla o...? Andrés, ¿debo hacer algo? Ah, ok. Pues ya la voy leyendo mientras tanto. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? Las microangiopatías trombóticas se clasifican en primarias y secundarias. La púrpura trombocitopénica trombótica puede ser congénita y autoinmune. El SHU atípico no es mediado por el complemento y los niveles de Adams 13 en la púrpura trombocitopénica trombótica son menores de 10%.
¿Listos? Entonces vamos para la tercera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta para el diagnóstico de las microangiopatías trombóticas? Los esquistocitos están siempre presentes. B, la LDH está elevada con relación al control normal. Se observa siempre trombocitopenia en una púrpura trombocitopénica trombótica y las bilirrubinas indirectas son normales. ¿Listos? Entonces, eh, Andrés, ¿nos cuentas, porfa, cómo nos fue? Bueno, buenas noches. Entonces, con respecto a la pregunta número 5, nos dice cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. El 51% de los participantes respondieron la opción B, que decía que los tiempos de coagulación se encuentran siempre prolongados. Prolongados en las manos. ¿Sí? Sí, en las manos. ¿Están de acuerdo? El 51% y el resto que no respondió. No tengo clases mañana ni me quiero. La opción siguiente con más respuestas fue: los esquistocitos se encuentran presentes tanto en C10 como en la MAT. Esa fue la siguiente opción que más tuvo participantes que respondieron. Sí, digamos que la respuesta en este caso, la que era correcta era la respuesta B, la que respondió el 51%. Y efectivamente los esquistocitos sí están presentes en las MAT, tanto como en la CID. Con respecto a la pregunta número 6, que decía cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta, el 38% de los participantes respondieron que las MAT se clasifican en primarias y secundarias. La siguiente opción con más respuestas fue la opción B, que dice puede ser congénita y autoinmune. Estas fueron las dos opciones con más respuestas en esta pregunta. Y la C, La C tuvo 9 personas que votaron por esta opción. es que ya no las tengo acá visualizadas, ¿me puedes decir cuál era la? La opción C decía el SHU atípico no es mediado por el complemento. Esa era la correcta, porque el SHU atípico es mediado por el complemento. Por eso. Ok, y Y la opción 7 que nos dice, la pregunta 7 que nos dice cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta para el incorrecto. diagnóstico de la MAT. Ujú. Tenemos que en el primer puesto, el 25% de las personas que votaron eligieron la opción A, que dice los Ok. La incorrecta es las bilirrubinas indirectas son normales. Siempre las bilirrubinas indirectas van a estar anormales. Bueno, entonces yo creo que este es un buen mensaje, esto no está mal, esta es la idea, evaluarnos para ver cómo estamos, pero muy seguramente cuando terminemos esta conferencia nos van a quedar claras las preguntas, las respuestas a las preguntas que hicimos para quienes no contestaron de la manera más correcta. Entonces, ahora sí, voy a poner acá ya la conferencia para que comencemos. Tengo que cerrar aquí.
Ay, porque no me sale, la estoy señalando. Aquí abajo. Ajá. Está. Ok. ¿Sí? No, esas son las. Ahí está, esta. Ya. Listo. Bueno, entonces comencemos. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ninguno para esta conferencia. La información y las opiniones expresadas en mi presentación son propiedad y responsabilidad de quien les habla y no he empleado sistemas de inteligencia artificial para esta. Entonces vamos a entrar definiendo rápidamente, pues, cómo podemos hablar o definir qué son las microangiopatías trombóticas. Entonces, las consideramos como un síndrome de manifestación heterogénea de origen tanto hereditario como adquirido, cuyo fundamento patológico es la lesión vascular de pequeños vasos en la que se compromete el endotelio vascular y con la manifestación clínica de trombosis arteriolar y capilar. Las microangiopatías trombóticas, este término se utiliza para describir las condiciones clínicas que se caracterizan por la trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, la prueba de Coombs directa negativa, con pruebas de coagulación normales y compromiso isquémico de múltiples órganos, entre ellos el riñón, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal, entre otros. La microangiopatía trombótica presentan una baja prevalencia, pero una alta variabilidad en la práctica clínica. Su manejo requiere de una intensa movilización en los recursos de salud y la mortalidad asociada es alta y puede alcanzar, según algunos reportes, de un 72 a un 94%. Y esto, pues, la verdad, yo creo que también es una de las razones por las cuales vale la pena considerarlas y estudiarlas. El objetivo es, obviamente, que las podamos reconocer tempranamente y darles el manejo correcto. Entonces, vean ustedes acá rápidamente, las microangiopatías pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, aquí encontramos la púrpura trombocitopénica trombótica en el primer episodio, donde la actividad funcional del Adams 13, más adelante vamos a hablar qué es esta metaloproteasa y cuál es el papel que tiene un porcentaje menor del 10% y la mayoría de los reportes nos orientan a que menos del 5% de la actividad funcional de esta metaloproteasa estaríamos casi haciendo el diagnóstico de esta púrpura trombocitopénica trombótica. Esta también, digamos que podría ser o congénita, porque hay una alteración en el gen que codifica para el Adams 13, o puede ser también autoinmune. Entonces, hay presencia de anticuerpos que inhiben esta metaloproteasa. También dentro de las primarias está el SHU, que donde la actividad del Adams 13 en los rangos negativos para PTT, es decir, está más del 10% en el primer episodio o en una recaída. Este SHU típico está asociado generalmente a infecciones productoras de la toxina Shiga o de la E. coli. Adicionalmente, también es una enfermedad que se encuentra mediada por el complemento. Entonces, el SHU sí está mediado por el complemento, pero el SHU atípico, no. El SHU atípico está mediado por el complemento, perdón. Se caracteriza porque efectivamente en el SHU atípico es una desregulación de la vía alterna del complemento, o sea, sí está mediada por el complemento, con una producción del complejo de ataque de membrana C5b9. Y también dentro de estas MAT tenemos las secundarias y estas están asociadas a fármacos, a una CID. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer esta diferencia, o también vemos que en muchas oportunidades y de acuerdo a algunas características clínicas que pueden presentar los pacientes, vamos a ver que pueden, digamos, estar concomitantemente, y la recomendación obviamente es tratar lo que está de base para poder avanzar con
el tratamiento de la misma. Entonces, aquí también podemos encontrar el lupus eritematoso, el embarazo, entre otras. Y la actividad del ADAMS 13 es mayor de 10. Entonces, aquí, digamos que en términos generales, vamos a ver que la medición de la funcionalidad de esta metaloproteasa, el ADAMS 13, es supremamente importante y hay dos parámetros. Fíjense que el que está menor de 10 o menos de 5, hacemos este diagnóstico de PTT, y las que son mayores de 10, pues pueden ser cualquiera de ellas. Aquí el SHU atípico está mediado por complemento, el otro no, el típico no. El típico está asociado a infecciones y el atípico efectivamente mediado por complemento. Entonces, es bien importante hacer ese diagnóstico diferencial, ¿cierto? Este diagnóstico pues, lo tenemos que hacer con el SHU atípico, con la púrpura trombocitopénica, y que es mediado por infecciones. Entonces, podemos encontrar, digámoslo de esta manera, acá trombocitopenia, y es importante definir qué es trombocitopenia, ¿cierto? Entonces, hay muchos autores que definen trombocitopenia cuando hay una disminución del 25% del recuento de las plaquetas propias de cada paciente, o menos de 150.000 por milímetro cúbico, o bueno, lo que ya habíamos determinado acá. Y obviamente estos valores pueden estar mucho más disminuidos o menos de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, y esto será propio, por ejemplo, de una púrpura trombocitopénica. Entonces, aquí vamos a ver que hay trombocitopenia, pero que adicionalmente hay una hemólisis microangiopática, que podemos observar esquistocitos y o una LDH elevada, más del doble del intervalo de referencia, una disminución de la aptoglobina. Aquí es importante considerar que la aptoglobina es un reactante de fase aguda, pero en la mayoría de las oportunidades la vamos a encontrar supremamente disminuida. Y obviamente, pues disminuida la hemoglobina. Entonces, cuando encontramos más de uno de los siguientes características, ya sea por ejemplo, una insuficiencia renal, de unos síntomas gastrointestinales, síntomas en la visión, síntomas pulmonares, aquí síntomas cardiovasculares, neurológicos, entonces vamos a evaluar la actividad de este ADAMS 13, y adicionalmente, para diferenciarlo del SHU atípico, pues vamos a hacer la prueba de la toxina Shiga, ¿cierto? Y posteriormente, mientras esperamos estos resultados del ADAMS 13, que ya lo hemos considerado dentro del consenso, que los resultados se espera que se encuentren o que los se puedan recibir menos de las 72 horas, que es un tiempo más que considerable para tener este resultado que nos permita tomar estas decisiones de tratamiento que son supremamente importantes. Y efectivamente, mientras esperamos estos resultados de la actividad funcional de esta metaloproteasa, pues aquí es importante evaluar si este recuento de plaquetas es mayor de 30.000, con una creatinina en suero que puede estar más de 1.7 hasta 2.3 miligramos por decilitro. Básicamente, en estas condiciones estaríamos como descartando el diagnóstico de deficiencia severa de ADAMS 13, es decir, de una púrpura trombocitopénica trombótica. Y entonces miramos acá, si ya cuando tenemos estos resultados del ADAMS 13, menos del 5%, pues era una PTT, más del 5%, un SHUA, está mediado por complemento, y si la toxina Shiga o de la E. coli pues sale positivo, pues será efectivamente ya un SHUA diagnosticado. Entonces, aquí también es bien importante, fíjense ustedes, las condiciones activadoras del complemento en el SHU atípico. Veamos nosotros aquí cómo todas estas manifestaciones que nos que presenta que presentan los pacientes, pueden rápidamente amplificar el complemento, y esta amplificación, que no es controlada,
es decir, todas estas proteínas de nuestro complemento no se pueden o no actúan neutralizando todo este desorden que se puede presentar por estas manifestaciones aquí de infección, todas las demás complicaciones en los diferentes sistemas de los que ya habíamos hablado anteriormente, nos va a llevar a ocasionar un daño endotelial, y si hay un daño endotelial, pues va a haber una activación de las plaquetas con la generación de trombina, y esto nos va a llevar a cabo a desarrollar la microangiopatía trombótica. Y esta amplificación pues va a tener una retroalimentación. Entonces, en el SHU atípico, pues es una microangiopatía vinculada a una incapacidad para regular la ruta alterna del complemento. Este defecto establece la generación de un ciclo positivo de retroalimentación entre los componentes del complemento terminal, el C5A, que esta es una poderosa anafilotoxina, y el C5B9, pues que es el complejo de ataque de membrana. Entonces, ocurre aquí una activación, hay una lesión de las células endoteliales y por lo tanto la generación de trombina, y la trombina, pues yo creo que todos la conocemos, es la proteína más importante dentro de la hemostasia, que lo que hace también dentro de todas las funciones que ella tiene es activar nuevamente las plaquetas, y obviamente la desregulación pues de esto será supremamente mayor. En aproximadamente 2/3 de los casos, una condición activadora del complemento puede estar vinculada temporalmente a desenmascarar la SHU atípico en un individuo muy susceptible. Y obviamente, pues todas estas condiciones que podemos ver acá que presentan nuestros pacientes por sí misma pueden causar un trastorno muy similar a una microangiopatía. Entonces, acá en esta diapositiva, pues también vemos que podríamos realizar otras pruebas que en el laboratorio, por ejemplo, el CH50, y dependiendo de cómo encontramos estos resultados, si estamos en unos valores normales o menos del 10%, pues entonces también vamos a poder, digamos, fácilmente llegar a hacer unos diagnósticos diferenciales como ustedes lo pueden ver acá. El complemento, aquí en esta diapositiva, ¿cuál es el papel de este complemento en las microangiopatías trombóticas? Aquí tenemos, básicamente, el complemento va de la mano casi de lo que podríamos encontrar en el sistema de la coagulación. Y aquí vemos efectivamente cuál es, digamos, la simbiosis o la conectividad que tiene tanto el sistema del complemento de regular todas aquellas, o mejorar, digamos, proteger ese sistema inmune por diferentes vías, ya sea por la vía clásica, la vía de las lectinas, o por la vía alterna. Y básicamente, pues digamos que la medida de los niveles del complemento y de las proteínas reguladoras del complemento en plasma o en suero, pues son unos marcadores que no son muy confiables cuando estamos sospechando de SHU atípico. Un nivel bajo de C3 acompañado por un nivel normal o elevado de C4 indicará una activación de la ruta alterna del complemento, y esto es muy compatible en el SHU atípico, pero este patrón se observa solo muy ocasionalmente. Fíjense ustedes que muchos reportes de la literatura nos muestran que el C3, el complemento en el suero, es normal hasta en un 80% de los pacientes que presentan el SHU atípico. Y los niveles de C3 y C4 pues son demasiado variables para propósitos diagnósticos. Por eso necesitamos de otras pruebas de laboratorio y adicionalmente sumándolo a la clínica, pues para facilitar poder hacer estos diagnósticos diferenciales. El complemento también puede verse activado en la púrpura trombocitopénica trombótica, induciendo niveles altos de C5A, el C5-9, como efectivamente también lo vemos en el SHU atípico. La medición, por ejemplo, de esta parte de esta fracción del complemento en orina o en plasma debidamente procesada, porque hay que, digamos, tienen unos requerimientos especiales, es muy difícil hacer una evaluación minuciosa de ellas, y más cuando no se tienen controladas algunas variables. Es supremamente importante evaluar la necesidad de congelar rápidamente la muestra del plasma, dado
la vida media muy corta de esta parte del complemento, y esto puede ayudar a identificar rápidamente una microangiopatía, pero no puede diferenciar una microangiopatía primaria de una condición activadora del complemento que pueda estar relacionada, ni la de una púrpura trombocitopética, ni una PTT, ni un SHU atípico. Entonces, pues la verdad es supremamente, digamos que no es fácil hacer estos diagnósticos diferenciales, y se convierten definitivamente en todo un reto, en todo un desafío para nosotras también en el laboratorio. Aquí en esta diapositiva quería simplemente que pudiéramos mirar cómo el complemento, las microangiopatías y la CID que pueden de alguna manera estar como implícita en este estado tan crítico que pueden presentar los pacientes, porque también ellos, asimismo, como pueden tener estas microangiopatías, pues digamos que este paciente puede también encontrarse en una sepsis y fácilmente a veces nos confundimos y pensamos que nuestro paciente está en una CID cuando realmente podemos estar enfrentada a otra realidad. Entonces, aquí existen unos parámetros que son muy importantes en el laboratorio, que nos van a permitir identificar en algunos pacientes y saber si efectivamente está en una CID o estamos frente a otro tipo de microangiopatía. El recuento de plaquetas en la CID, tanto como en la microangiopatía, están disminuidos. El fibrinógeno está disminuido en la CID, pero normal en las MAT. Los PDFs, esos productos de degradación del fibrinógeno, así como el dímero D es el producto de degradación que básicamente lo que me está indicando es que hubo una activación de toda la parte hemostática, porque recuerden ustedes que una vez se haya activado todos los factores de la coagulación, el objetivo final es la formación de la trombina, y la trombina tiene la característica de activar el factor 13, y ese factor 13 activado con el calcio hacen un enlace, un entrecruzamiento, y eso es lo que hace que ese coágulo de fibrina se vuelva insoluble, de tal manera que cuando luego se activen las proteínas de la fibrinolisis, el plasminógeno se convierta en plasmina. La plasmina siempre va a romper entre un fragmento D y un fragmento E, pero no lo hará entre los dos dímeros D, donde se encuentra el factor 13 y se encuentra el calcio. Entonces, siempre que haya PDFs positivos en una CID, el dímero D pues va a estar positivo, aumentados. Y fíjense ustedes que en las microangiopatías, esto tanto PT, PTT, fibrinógeno, pues se van a encontrar el dímero D y PDF normales. Los esquistocitos, fíjense que no son característicos exclusivos de ninguna de estas dos, siempre se van a encontrar presentes en las dos, tanto en la CID como en la microangiopatía. La aptoglobina se encuentra normal en la CID y si se encuentra disminuida, así esta sea considerado un reactante de fase aguda, en las microangiopatías se encuentra disminuida. Los tiempos de coagulación prolongados en la CID y normales acá, y la presión arterial disminuida en la CID y aumentada en las microangiopatías trombóticas. Entonces, ¿era esta? Entonces, veamos acá cómo lograr un diagnóstico de una microangiopatía específica y cuáles son esos criterios tan importantes que vemos nosotros en el laboratorio clínico. Entonces, primero, pues reconocer mediante la solicitud de un cuadro hemático en un frotis de sangre periférico que efectivamente estamos frente a una anemia hemolítica microangiopática, pues y entre otros parámetros vamos a encontrar la hemoglobina disminuida, el recuento de plaquetas disminuido, la presencia de los esquistocitos, entre otras, los reticulocitos positivos, los esquistocitos presentes, ¿es cierto? Y en su ausencia, porque en muchas oportunidades, de pronto porque no hay una habilidad en el laboratorio de la bacterióloga, el responsable de evaluar ese frotis de sangre periférica, cuando estos no se logran observar, pues la recomendación siempre será hacer una biopsia. La LDH elevada
2 veces el rango del límite normal superior, la lactoglobina disminuida, trombocitopenia, ya habíamos hablado que en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas son inferiores a 20.000 milímetros, 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. En el SHU atípico son superiores a 40.000. O lo que ya habíamos hablado, que haya una disminución del 25%, considerando el recuento propio de plaquetas que pueda tener cada paciente. Las bilirrubinas siempre van a estar, la indirecta siempre va a estar elevada, y los niveles de creatinina mayores a 2.3 miligramos por decilitro, pues serán inusuales en la PTT y muy probables en el SHU atípico. Lo que habíamos dicho en las gráficas anteriores, que mientras esperábamos los resultados de la funcionabilidad del ADAMS 13, podríamos evaluar estos parámetros sencillos que están al alcance de todos los laboratorios, el cuadro hemático para evaluar el recuento de plaquetas, evaluar esa trombocitopenia y estos niveles de creatinina que pues básicamente ya nos alarman o nos van a hacer como una guía. Entonces, ya para entrarnos en el laboratorio, pues creo que es bien importante que ustedes consideren que para que tengamos unos resultados confiables con todos los atributos de la calidad, siempre será importante considerar el sistema de gestión. En muchas oportunidades vemos que decimos ya el laboratorio es muy malo porque no encontramos esos resultados que a veces esperamos, ¿cierto? Pero yo les quiero contar en estas diapositivas cómo ustedes lo ven, porque todas llevan a lo mismo. Y es que nosotros siempre tenemos que partir de una muestra con toda la calidad, sea para el examen que sea en el laboratorio. Para el caso de las pruebas de coagulación y en especial cuando vamos a medir el ADAMS 13, vamos a tomar una muestra en un tubo tapa azul que tiene como anticoagulante el citrato. Necesitamos siempre que estas muestras, por ejemplo, guarden una proporción sangre anticoagulante. Las recomendaciones cuando vamos a tomar estas muestras, por ejemplo, es que nos manden al laboratorio un resumen de la historia clínica. Esto es supremamente importante porque nos va a guiar para saber qué es lo que tenemos que buscar nosotros en el laboratorio. Si me dicen sospecha de una microangiopatía o buscar el frotis de sangre periférico, lo primero que haremos es hacer un minucioso análisis en ese frotis de sangre periférica para buscar estos esquistocitos. Y esta es una señal de alarma que nos va a permitir también tener una excelente comunicación con el médico en función de poder pensar y de llegar a considerar que estamos frente a esta. Pero si nosotros no partimos de una muestra con calidad en esta fase preanalítica, no tomamos la muestra correctamente, no tenemos una excelente comunicación con el laboratorio, fíjense ustedes que aquí el porcentaje de error llega hasta el 70%. A veces pensamos que los errores más grandes los cometemos en el laboratorio y fíjense que el porcentaje de error no pasa de un 10%, porque ya todos los equipos están automatizados, tenemos un excelente control de calidad. Pero fíjense ustedes que el porcentaje de error más grande está en esa fase preanalítica y posanalítica, entendiendo como las recomendaciones que debemos tener en cuenta para tomar una muestra y también en la interpretación de los resultados. Muchas veces tenemos los resultados del laboratorio y no sabemos cómo interpretarlos. La responsabilidad de interpretar las pruebas del laboratorio está la responsabilidad de nosotros como bacteriólogos y la responsabilidad de todos ustedes como clínicos es correlacionar esos resultados con la clínica de su paciente para ponerle nombre y apellido a una patología o de la misma manera poder descartarla. Entonces, si antes hablábamos de fase preanalítica, analítica y posanalítica, queridos doctores, aquí está la preanalítica y la posanalítica, que es responsabilidad de ustedes, de la mano de nosotros como laboratorio. Y aquí está esta gráfica, que es la gráfica de Ludenberg, que es, digamos, que lo que nos está mostrando acá es que básicamente todo empieza donde termina, donde empieza todo cuando nuestro paciente llega a la consulta médica, cuando ustedes le hacen una historia clínica, le hacen unas órdenes para hacerle los exámenes o solicitar los exámenes de laboratorio. Nosotros efectivamente, después de tomar la muestra, hacemos el análisis, hacemos los reportes y fíjese que nuevamente
Este es digamos, el cabeza a cabeza. Nuevamente, nuestro paciente se encuentra con el médico y para que pueda hacer un diagnóstico o descartar la patología o tomar las propias decisiones convenientes que haya de acuerdo a lo que sea, los resultados que nosotros emitimos. Lo que siempre vemos es que estamos día a día más desligados del trabajo en equipo. Y vemos el laboratorio por un lado y ustedes por otro lado. Y tenemos que tener una excelente comunicación para lograr que los resultados pues, sean clínicamente útiles. Ahora vamos a ver los parámetros más importantes dentro del cuadro hemático. Y aquí está nuestro frotis de sangre periférica. Entonces, aquí lo que vamos a observar nosotros es que, bueno, no sé, aquí esta parte de acá no la logro visualizar, pero aquí habíamos colocado una tabla donde efectivamente mostrábamos la importancia del tiempo de la toma de muestra y el procesamiento de la misma para hacer ese análisis y esa revisión del frotis de sangre periférica. Lo ideal es que la muestra se procese dentro de las 4 primeras horas después de haber tomado ese cuadro hemático, aunque se puede fácilmente, digamos, refrigerar, mantener una temperatura de 2 a 8 grados y la estabilidad más o menos serán de 12 horas. Es importante que nosotros consideremos que cuando hacemos lo primero que hay que hacer, cuando esta muestra llega, se registra y antes de pasarla por el equipo, vamos a hacer el frotis de sangre periférica. Estos esquistocitos no se forman de una manera mecánica en el laboratorio porque la muestra esté vieja. Y eso es otro punto bien importante porque digamos, estas células tienen unas características importantes. Entonces, vemos nosotros acá, en esta gráfica de acá, cómo aquí es una condición normal y esta es la condición patológica. Entonces, la condición normal, aquí vemos nosotros el endotelio, vemos que los glóbulos rojos fluyen normalmente dentro del vaso sanguíneo y aquí lo que estamos nosotros observando es que aquí dentro de este endotelio vascular, ustedes saben que el factor de von Willebrand se sintetiza en las plaquetas y en un 80% se almacena en los cuerpos de Weibel-Palade. Entonces, pasan los glóbulos rojos, digamos que normalmente, o si hay algún reto hemostático, pues salen de los cuerpos de Weibel-Palade el factor von Willebrand. Y aquí vamos a encontrar a esta metaloproteasa que es el ADAMS 13 y la función del ADAMS 13 es cortar estos multímeros de alto tamaño del von Willebrand para convertirlos en de alto, intermedio y bajo peso molecular para que efectivamente cumpla su función de adhesividad, de venir pues y sellar aquí el sitio de la lesión donde ha ocurrido. Pero luego, pues efectivamente la sangre sigue fluyendo normalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos un extendido de sangre periférica, pues vamos a encontrar estos glóbulos rojos en condiciones normales. Pero si aquí, por ejemplo, ocurre un daño a nivel del endotelio vascular, que no siempre tiene que ser que haya ocurrido una lesión, un corte, sino una infección o cualquiera otra de las condiciones que puede tener nuestro paciente por cualquier situación, entonces vemos aquí que efectivamente se expresa del endotelio vascular, sale el von Willebrand de los cuerpos de Weibel-Palade. Y fíjense que si nosotros no tenemos este ADAMS 13 o este ADAMS 13 no es funcional o hay algún anticuerpo o sus niveles están muy bajos, esta metaloproteasa no puede hacer estos cortes de estos multímeros de alto peso molecular y efectivamente los multímeros entre más grandes sean, pues van a ser más trombogénicos y estos tendrán una mayor afinidad por las plaquetas. Por eso es que encontramos en la PTT recuentos de plaquetas por debajo de 20.000 por milímetro cúbico. Entonces, ocurre efectivamente estos aquí conglomerados
y de tal manera que cuando pasen los glóbulos rojos por cualquier vaso, capilar, arteriola, pues efectivamente no lo van a hacer o lo van a hacer con mucha dificultad. Y es así como cuando nosotros tomamos la muestra y hacemos el extendido en el frotis de sangre periférico, pues lo que vamos a observar son estos fragmentos, estos pedazos de glóbulos rojos que se llaman esquistocitos. Entonces, hay dos puntos importantes a considerar en el frotis de sangre periférica y este es uno, el recuento de plaquetas y otra es la identificación de poder observar, detectar, buscar minuciosamente estos glóbulos rojos que tengan esta alteración de los esquistocitos. Entonces, veamos acá. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de la estabilidad de la muestra. Espérate, esto que no me quiere pasar. Listo, acá. Entonces, vemos aquí, fíjense en esta tabla, porque esto es un punto bien importante de poder identificar cómo nosotros vamos a reportar ese frotis de sangre periférico, ¿cierto? Hay muchos laboratorios donde aún informan los esquistocitos por cruces y esto no se debe hacer. La recomendación, y eso quedó en el consenso internacional, este consenso internacional, el grupo temático número 5 estaba formado por dos expertas morfólogas, la doctora Betty Amaya, la doctora Yurani Torres y en la parte de hemostasia quien les habla. Y efectivamente logramos hacer este trabajo y estas revisiones donde claramente la recomendación es que los esquistocitos se informen en porcentaje. Entonces, para ello hay que leer mínimo, aquí están en la diapositiva anterior, yo creo que no las mostré, pero me parece importante que podamos ver, este es el frotis de sangre periférico y donde debemos nosotros leer estos glóbulos rojos. Fíjense que no es aquí en la pluma, porque los vamos a encontrar separados, sino es aquí en esta parte del cuerpo donde uno se puede unir, digamos, al otro muy, pero no aglomerados como lo podemos ver aquí en la cabeza. Entonces, esta es la región ideal donde nosotros vamos a hacer la revisión de este frotis de sangre periférico y vamos a observar, digamos, 100 glóbulos rojos y vamos a informar el porcentaje de ellos. Y fíjense ustedes aquí en este cuadro y en esta revisión que vemos, y es que en los sujetos normales nosotros no encontramos ningún esquistocito, ¿sí? Aquí están otras condiciones clínicas que puede tener el paciente, pero fíjense que en la púrpura trombocitopénica trombótica podemos encontrar de 1, digamos, hasta 18.4. Y por eso, en este conteo, más del 1% ya es un indicativo de que estamos frente a una microangiopatía trombótica, una anemia hemolítica de estas características. Y aquí vemos los esquistocitos, que son fragmentos de tamaño variable, siempre más pequeños que los glóbulos rojos. Pueden tener puntas finas, triangulares, o pueden ser, digamos, como de una punta redonda de un lado. Esto se llama microcrescentes, y siempre la tinción, como ustedes lo pueden ver, es más oscura. Esas son las características. Ahora bien, vamos a ver la otra proteína que finalmente digamos que es como el objetivo de poderla medir en el laboratorio, y para ello ya tenemos muchísimas pruebas y pruebas, digamos, que son funcionales, que en 30 minutos ya tenemos estos resultados que se hacen por metodologías que están totalmente estandarizadas y recomendadas adicionalmente por expertos y por todas las sociedades científicas, que es la medición de esta metaloproteasa, que es el ADAMS-13. El ADAMS-13 es una desintegrina metaloproteasa zinc y calcio dependiente que se encuentra codificada en el cromosoma 9, en el brazo largo, en la región 34. Se sintetiza principalmente en las células estrelladas del hígado en un 90%, en el endotelio, en el riñón, en las células tubulares y en los podocitos, en la placenta y en las plaquetas en menor proporción. La vida media, esto es bien importante, de esta metaloproteasa es de 2 a 3 días y se libera como una enzima activa a la circulación y no se han descrito ningún inhibidor fisiológico para ella.
Entonces, ¿cuál es esta estructura de esta metaloproteasa? Entonces, se encuentra formada por un dominio cisteína metaloproteasa. Aquí está. Por un dominio que es muy similar a una desintegrina. Aquí lo vemos. Tiene 8 repeticiones similares a la trombospondina. Va de la T1 a la T8. Un dominio rico en cisteína. Acá está, que es el C. Un dominio espaciador, y esto es bien importante porque aquí la literatura nos ha mostrado que los anticuerpos que van dirigidos contra esta metaloproteasa se encuentran en esta región, y aquí están estos dos dominios CBU, digamos que para complementar la estructura de esta metaloproteasa. Entonces, ¿cuál es su función? Como ya lo habíamos dicho fácilmente, pues es clivar los multímeros del factor von Willebrand, que van desde dímeros simples a multímeros más complejos de 20 unidades. El sitio específico de clivaje se encuentra en el dominio A2 del factor von Willebrand. Más adelante les voy a mostrar una diapositiva. Y si la activación del ADAMS 13 pues está disminuida, pues se va a presentar una PTT, como lo vemos aquí, aquí en la gráfica. Entonces, las características clínicas de esta púrpura trombocitopénica, pues de esta PTT serán similares a otras microangiopatías trombóticas, y la determinación de la actividad de este ADAMS 13 resulta una herramienta muy útil para ayudar a este diagnóstico diferencial, no solo a este, sino al seguimiento y a evaluar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es esta disponibilidad de pruebas? Fíjense que en la literatura ustedes pueden encontrar muchas, tal vez desde las más básicas, estas de primera generación, que pueden tardar de 2 a 3 días y que tienen unos coeficientes de variación muy altos, es decir, son muy imprecisas. También podemos encontrar ELISAs para medir cuánta, o sea, la cantidad de ADAMS 13 que hay, pero también podemos encontrar también estas que son ensayos de transferencia de resonancia fluorescente, que en algunos laboratorios las utilizan, y utilizan también a veces los ELISAs porque son pues muchísimo más económicos que estas pruebas que son las que tenemos actualmente disponibles, que me miden la actividad funcional por unos ensayos totalmente automatizados de quimioluminiscencia. Y también estamos en la capacidad de poder medir estos inhibidores, que son anticuerpos anti-ADAMS 13 totales, que pueden ser por ELISAs, o los que hacemos en el laboratorio, que son estos, es medir estos anticuerpos con acción inhibitoria de la actividad del ADAMS 13. Entonces, y también, obviamente, recuerden ustedes que para las PTTs genéticas que se pueden dar, que son muy poco frecuentes, más raras aún, pero podemos hacer el estudio genético para confirmar una PTT hereditaria. Existen más de 100 mutaciones descritas en este gen del ADAMS 13, y algunas pues en estado homocigota, otras heterocigotas, que están involucradas en la fisiopatología de estas PTTs. Entonces, vamos a ver las recomendaciones para el laboratorio. Entonces, para que podamos medir la actividad funcional del ADAMS 13, que vamos a utilizar la metodología, es la quimioluminiscencia, es una prueba totalmente automatizada que en 30 minutos tenemos los resultados. Para ello, la muestra se toma en un tubo tapa azul. Es recomendado que se guarde esta proporción sangre anticoagulante. Y esta metodología tiene una característica muy importante, y es que frente a la condición que pueden presentar nuestros pacientes, fíjense que plasmas ictéricos, hemolizados o lipémicos y plasmas con niveles de antígeno de von Willebrand hasta 200 unidades internacionales por decilitro no van a presentar ninguna interferencia con esta metodología, y eso también la hace supremamente ganadora. Entonces, nosotros una vez tomada la muestra, se va a centrifugar para obtener un plasma pobre en plaquetas, entendiendo plasma pobre en plaquetas, aquel que tiene menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico. Necesitamos aproximadamente 500 microlitros, y con esto la vamos a procesar. Una parte bien importante es que no podemos utilizar el tubo tapa lila ni una muestra, digamos que la podamos tomar en el mismo cuadro hemático donde vamos a hacer nuestro frotis de sangre periférica.
No, este plasma no sirve. Este plasma que es tomado en un tubo tapalila que tiene como anticoagulante el EDTA, lo que va a hacer es inhibir de una manera irreversible el Adams 13. Por eso es bien importante que tengamos estos conceptos claros para recomendar que para el Adams 13 se tome la muestra en un tubo tapa azul. Importante es que esta toma de muestra ojalá se haga antes de que vaya a comenzar la plasmaféresis, para que nosotros podamos conocer con qué valor basal de la actividad funcional del Adams 13 inicia nuestro paciente. Y si nosotros necesitamos hacer una medición para evaluar el seguimiento del mismo, pues nos tienen que informar cuándo fue la fecha de la última plasmaféresis que se realizó. Y la recomendación bien importante es que por favor nos envíen un resumen de la historia clínica. Entonces, bueno, para no aburrirlos más, pues digamos, estas son las recomendaciones de un DEVE. Una muestra con calidad siempre nos va a permitir entregar en el laboratorio resultados clínicamente útiles, pero una muestra que tiene una muy pobre calidad, tomada en malas condiciones, que es lo que nosotros definitivamente no queremos ver. Yo creo que aquí en un acto de fe podríamos ver que están estas muestras, por ejemplo, parcialmente coaguladas, que no guardan esta proporción sangre anticoagulante, pues efectivamente, cuando recibimos estas muestras en el laboratorio, los resultados van a ser de una pobre calidad, donde la interpretación pues va a ser supremamente difícil. Entonces, esto es lo que nosotros no queremos recibir en nuestros laboratorios. Ahora bien, veamos a ver cuál es la importancia, o cuando ya hayamos procesado por quimioluminiscencia, este es el equipo, se llama un BioFlash, es totalmente automatizado. En 30 minutos, como les dije, entregamos estos resultados, porque toda muestra que llegue al laboratorio con una sospecha de una MAT se debe procesar como una urgencia vital. Y de acuerdo pues, a los resultados, recuerden siempre, menor o igual a 10 unidades internacionales por decilitro se asocian a una PTT, y efectivamente la literatura y muchos autores coinciden con que valores menores de 5 unidades internacionales tienen una altísima probabilidad de esto. Y Adams 13 mayor de 10, pues considerar una microangiopatía primaria como SHUA, o secundaria a otras patologías de base como otras enfermedades autoinmunes, infecciosas. Y un punto bien importante es que ustedes me van a decir, Gloria, pero entonces, ¿cuáles son los niveles normales? Porque siempre hablamos de menor de 10 o mayor de 10. Hay mucha literatura que nos muestra que los intervalos normales de esta Adams 13 van a estar entre 67 a 120. Otra literatura nos dice acá, por ejemplo, que de 90 a 110, pero estos son los rangos de normalidad. Y para que encontremos pues ya niveles menores de 10, yo creo que esto ya es indicativo. Así es como salen los reportes del laboratorio. Sale básicamente pues el examen que estamos haciendo, el resultado, las unidades, aquí los valores de referencia con todos los comentarios para que ustedes hagan una correlación clínica adecuada. Los estudios complementarios están los anticuerpos anti-Adams 13, entonces que pueden medirse de una manera, o sea, los totales por pruebas de ELISA. Nosotros no lo hacemos. Nosotros los que medimos son los anticuerpos con acción inhibitoria de la actividad del Adams 13, y esto nosotros lo hacemos básicamente midiendo o mezclando un plasma normal con el plasma del paciente, como si fuéramos a titular básicamente los inhibidores en un paciente en condición de hemofilia, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es que si en el plasma de mi paciente están estos anticuerpos, cuando yo los voy a mezclar con un plasma normal, el plasma normal donde está el Adams 13, pues digamos que me va a neutralizar estos anticuerpos, y cuando hagamos nuevamente las mediciones y lo comparemos con el control normal, sacamos esta relación y vamos a ver que sí es positivo cuando sea mayor de 0,4 unidades Bethesda de inhibidor anti-Adams 13. Entonces, una prueba también muy sencilla, fácil de hacer en el laboratorio, pues, y obviamente de gran utilidad. Digamos que hay muy poca literatura al respecto de cómo titularlos. Esta es la que recomiendan la mayoría, digamos, de los especialistas y de los expertos, de hacerlo de una manera
como si estuviéramos titulando las unidades Bethesda para un paciente en condición de hemofilia, tiene el mismo fundamento, pero digamos que se ha mostrado una excelente correlación. Y fíjense ustedes que estos anticuerpos, anti-Adams 13, son principalmente inmunoglobulinas tipo IgG de subclase 4 básicamente. También hay algunos subclase 1, pero también se han observado algunos IgA, IgM, por eso es que dentro de las metodologías que ustedes pueden encontrar, como se las mostraba anteriormente, puede estar la medición de estas inmunoglobulinas totales por ELISA o las funcionales, que es la que nosotros medimos en el laboratorio de coagulación. Bueno, aquí también les traje, y esto me parece supremamente importante, los CUPS. Sí, porque muchos de ustedes hacen las solicitudes con base a estos códigos únicos que pues, nos rigen a nosotros acá en nuestro país. Acá tenemos el 90-20-71, que lo encuentran así, factor de von Willebrand, proteasa de clivaje, y el CUPS, el 90-64-98, identificación de otros anticuerpos específicos, semiautomatizados o automatizados. Este es el CUPS. Digamos, lo queríamos presentar de la mano de ACHO, de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, para que tuvieran un CUPS específico, pero efectivamente encontramos ya no hay necesidad, y este es el que vamos a utilizar cuando ustedes requieran hacer la solicitud de identificar este tipo de anticuerpo. Vamos a usar este código, el 90-64-98. Y ya para terminar, pues yo creo que los mensajes más importantes para llevarnos a casa, el laboratorio juega un papel muy importante como apoyo diagnóstico y de seguimiento de estas microangiopatías, apoya las decisiones hasta en un 80% de los casos. La presentación clínica de las 4 principales MAT, el SHU, ISHU, por la toxina Shiga o la de coli, la PTT y la CID, pues pueden ser muy similares y se deben reconocer y tratar específicamente pues la CID, ¿no? Antes de que se pueda discriminar de una manera confiable entre estas otras 3. Se puede descartar, digamos, el SHU, que es secundario a una toxina por estos cultivos, como pruebas basadas en PCR, o también que pueden venir de heces o isotipos rectales para E. coli, que es la productora pues, de esta toxina Shiga. Las microangiopatías trombóticas se pueden documentar tanto clínicamente por los signos de una anemia hemolítica microangiopática con la presencia de estos esquistocitos en el frotis de sangre periférica, una LDH elevada 2 veces por encima del punto de corte normal superior, la bilirrubina indirecta elevada, la aptoglobina baja, junto pues con una trombocitopenia y el compromiso clínico de al menos un sistema orgánico, y adicionalmente a que puede ser clínicamente, pues patológicamente con la inflamación y toda esta alteración del endotelio vascular que pues conlleva el desarrollo de las mismas. El SHU atípico puede identificarse o diferenciarse más bien de la PTT por la medición de este Adams 13, ¿cierto? Y efectivamente ya pues yo creo que lo tenemos muy claro, menos del 10% y menos de un 5% estamos básicamente frente a un diagnóstico de una PTT. Entonces, esto era lo que quería contarles por parte del laboratorio para que vayamos conociendo un poco más de estas microangiopatías trombóticas. La verdad no es un tema muy fácil, pero yo creo que contamos con todas las herramientas. Como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de las pruebas están al alcance de cualquier laboratorio. Importantísimo, un buen cuadro hemático, un buen frotis de sangre periférica, y pues también aquí en Colombia ya tenemos hace más de unos 2 años la disponibilidad de estas pruebas totalmente automatizadas que nos permiten entregar en 30 minutos resultados clínicamente útiles para que se puedan tomar las mejores decisiones, dado que pues el compromiso con estos pacientes, dada la alta mortalidad, es supremamente importante para tomar las mejores decisiones clínicas. Entonces, ahora los invito a que hagamos la prueba post
post-test a ver cómo nos va. Espero lograrlo porque Bueno, buenas noches. Buenas En el chat noches. recibimos una pregunta. La escribe Isabel. Dice que, pues primero felicitarla por una excelente charla. Dice que usted, doctor, pues es el laboratorio especializado de hemostasia hace poco de Isabel y que hace poco no contaban con la disponibilidad de estas pruebas. De acuerdo a la conferencia, podríamos ya contar con esa disponibilidad de estas pruebas y qué nos recomienda hacer, pues en casos de los fines de semana. Pues ella pregunta puntualmente cómo abordarían ese tema en el laboratorio. Ok, pues aquí digamos que existen laboratorios, por ejemplo en la Clínica San Ignacio, donde tienen disponibilidad, digamos, de hacerlo 7x24, y eso yo creo que es una gran ventaja. Y cuando nos remiten las muestras de fuera digamos, de la capital también, recuerden que tenemos 72 horas para hacer el procesamiento de la misma, ¿no? Entonces también ya existen, digamos, empresas transportadoras, pues que lo hacen con muchísima efectividad, con mucha bioseguridad y con mucha rapidez. Y vuelvo y le repito, para todos los laboratorios donde contamos con estas metodologías, es una urgencia vital. Entonces, tan pronto llegue la muestra, se procesa y se entrega el resultado. Lo ideal, vuelvo y le repito, es que tengamos una muestra de muy buena calidad. Siempre recomendarles que sea o garantizar que sea un plasma citratado, pobre en plaquetas, que sea la muestra sea tomada en un tubo tapa azul y que nos manden un resumen de una historia clínica, porque eso nos permite tener una comunicación asertiva con ustedes y de pronto hacer alguna recomendación especial frente a los resultados que podamos encontrar. Doctora Gloria, muchas gracias por su conferencia muy completa. Yo tenía una duda desde el punto de vista del laboratorio. ¿Qué aproximación para clínica podríamos usar cuando tenemos una AMS 13 pues mayor del 10%, pero no tenemos todavía una claridad en términos de que si es una microangiopatía primaria o secundaria, llámese lupus, llámese la CID o un síndrome antifosfolípido? En esos casos en los que el paciente pues no es clara esa diferencia, ¿que nos recomendaría a ustedes desde el punto de vista paraclínico? Entonces, para las microangiopatías primarias, básicamente ahí tenemos la PTT, que esta puede ser autoinmune o heredada. Entonces, recuerde, doctor, siempre los resultados de la ADAMS 13 van a ser menores de 10% de actividad. Eso es bien importante. Siempre van a ser menores del 10%. Y la mayoría de la literatura coincide que ya para que hablemos de una PTT, digamos, estaríamos diciendo que es menos de 5. Y las que son mayores de 10, pues obviamente ya tendríamos que buscar, digamos, otro tipo de herramientas, por ejemplo, las pruebas del complemento, aunque ya vimos que el hecho de que nos den normales y que muchos reportes de la literatura nos muestran que el 80% inclusive del C3 puede estar normal. Digamos, no nos dan como una visión muy clara, pero sí nos vamos a orientar, yo creo que de las otras herramientas para evaluar el frotis de sangre periférica, para evaluar cómo está la creatinina, cómo están estas bilirrubinas, cómo está el LDH, la aptoglobina. Y pues yo creo que ya con eso podríamos, digamos, como hacer un poco el diagnóstico diferencial, aunque no es fácil, ¿no? Un lupus eritematoso catastrófico, por ejemplo, bueno, ahí estarían ya alteradas las pruebas de coagulación, porque fíjate que en las MAD vemos que pruebas que normalmente hacemos de PT, PTT, fibrinógeno, el dímero del PDF son normales, y eso nos hace marcar la diferencia con otras. En una CID, por ejemplo, pues van a estar estas alteradas. Es como básicamente jugar con esa parte de la correlación,
y frente a las herramientas con las que podamos contar en el laboratorio, ir haciendo esa discriminación. Que no es fácil, ¿no? Pero el Adams 13 creo que sí es una prueba totalmente ganadora. Buenas noches. Yo quería preguntar, si bien los esquistocitos pues es una de las claves diagnósticas más importantes en estas patologías, usualmente los pacientes pueden llegar a estar politransfundidos en el escenario pues, de un paciente crítico. ¿Qué tan rápido uno puede encontrar esquistocitos en el frotis sanguíneo periférico después de una transfusión? Digamos, yo transfundo al paciente, glóbulos rojos, plaquetas y demás, de pronto el paciente está sangrando. ¿Qué tan pronto yo puedo encontrar estas formas pues, atípicas en el frote sanguíneo periférico? ¿Cuándo deberíamos nosotros tomar ese laboratorio idealmente para que el rendimiento sea un poco mejor? Claro, pues digamos que este es el deber ser en el mundo ideal, efectivamente, sí hay que tomar la muestra antes de que el paciente sea transfundido. Eso es, digamos, en el mundo ideal. Pero estos esquistocitos, es que es difícil, ¿no? Porque ahí pueden pasar varias cosas. Digamos, uno, el que los tiene, no se van a perder. El hecho de que se transfundan van a estar ahí. Y es bien importante si es hacer una revisión exhaustiva de todo ese frotis de sangre periférico. Hacer ese recorrido para evaluar, ojalá 1000 glóbulos rojos, sí, que haya más o menos 10 por campo, y que me permita con toda la seriedad del caso. Por eso es bien importante esa comunicación que debe tener el clínico con el laboratorio, para que nos digan, doctora, estoy frente a una posible sospecha de necesito que busquemos estos esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Y eso yo creo que va a ser pues de muchísima utilidad. Yo creo que con el cuadro hemático no hay tanto problema, porque generalmente y de rutina estos tipos de pacientes siempre se les va a estar tomando, ¿no? Entonces, digamos que no lo veo como tan difícil, y así está transfundido pues un buen frotis de sangre periférico con una evaluación y una lectura muy minuciosa, pues lo vamos a poder ver. Entonces yo creo que ahora sí ya podríamos hacer la evaluación post-test. Hay otra pregunta, A ver. doctora, que la envían. Siendo la microangiopatía trombótica una manifestación inicial desde la microcirculación, ¿cómo se puede afectar la muestra de extendido de sangre periférica si se toma de venas de gran calibre y no desde el pulpejo del dedo? Cuando la muestra, lo que nos están haciendo la pregunta, claro, es si de pronto nosotros hacemos la muestra del frotis de sangre periférico por punción capilar y no. Mira, digamos, si no hay ningún problema, porque vuelvo y como yo les había dicho en la conferencia, cuando nosotros hacemos el extendido, ya sea por punción directa, sin el anticoagulante, sino el extendido directo, los esquistocitos no se forman porque tú hagas la presión y tomes esa gota de sangre, que son 50 microlitros, para hacer el extendido. O sea, nosotros in vitro no podemos, o por la manipulación, o ni por la manipulación de la muestra, ni por la toma de muestra por punción capilar, se forman los esquistocitos. Fíjate que es, como les mostraba en la diapositiva, donde representaba cómo pasaba ese glóbulo rojo, y obviamente si tenemos estos multímeros de alto peso molecular, estos son entre los multímeros, sean de mayor tamaño, pues van a ser más trombogénicos, y efectivamente pues van a sellar ese paso para que los glóbulos rojos puedan pasar. Entonces, esto digamos que es muy difícil que nosotros lo podamos hacer por la toma de muestra por punción capilar. Inclusive, fíjate,
no se veía muy clara en la diapositiva, pero la estabilidad de la muestra sí nos da básicamente para que sea más de 12 horas. Lo ideal es que se procesen dentro de las primeras 4 horas y se pueda mantener en una temperatura ambiente. En el laboratorio, temperatura ambiente lo nombramos entre 15 y 25 grados Celsius. Y refrigerada entre 2 a 8 grados Celsius. Y en esa temperatura, fíjate que los esquistocitos no se forman, porque estos son fragmentos de una forma irregular, casi son triangulares, son más oscuros, son más pequeños que los glóbulos rojos. Entonces, no haciendo un frotis de sangre periférica por punción capilar, que tomando la muestra directamente de vena, no podemos hacerlos, digamos, in vitro, o sea, no hay chance de que lo podamos como equivocar o, digamos, se puedan evidenciar así. Ok, doctora, muchas gracias. Ya tenemos los resultados del post-test. Las preguntas. Es que yo acá, créanme que no sé, ¿ustedes cómo hacen? ¿Son magos o yo ya no veo? Porque no puedo ver. Este es el PRI, ¿cierto? Doctora, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la ilustración. A mí me surgió una duda basada en la pregunta que le hizo el doctor Julián con respecto a los estudios, pensando en el paciente que tiene la posibilidad de tener un SHU atípico, es decir, ese que tenemos el ADAMS 13 mayor a 10. Sí. Y es entendiendo la fisiopatología y las alteraciones genéticas que conocemos en la cadena del complemento y en la disregulación de la activación y la regulación, tendría cabida medir factor H, factor I, factor transmembrana, y es posible, es asequible en nuestro medio poder hacerlo en ese paciente que no estoy seguro si lo tiene o no, sobre todo ese que tiene ADAMS 13 de 10, 11 y que uno queda con la duda y tiene todos los demás otros criterios, pero yo quiero saber si la causa sí va dirigida al complemento. Pues mira, yo voy a ser bien honesta, yo no soy experta porque yo no hago esas pruebas en el laboratorio, no hago las pruebas de complemento. Sé que se hacen algunas que te pueden medir de alguna manera como un grupo de este tipo de proteínas, y hay otras como mirábamos y en la revisión de la literatura que mide el complejo C5b, pero en condiciones muy específicas, porque la vida media de estas proteínas es supremamente corta y lábil. Entonces, personalmente no lo hago en el laboratorio, no te puedo como ampliar, digamos, la pregunta que me haces al respecto. Seguramente en algún laboratorio muy especializado la pueden hacer o la mandan al exterior, pero yo no tengo ese conocimiento. Generalmente lo que hacemos C3, C4 normal en cualquier laboratorio por la accesibilidad, la frecuencia, los costos. Bueno, entonces los invito a que desarrollemos las pruebas post-test. Pero ¿ya las hicieron las del post-test? Ok. Listo. Entonces cuénteme la respuesta. Bueno, por el momento vamos 72 respuestas. Sí. Entonces, la primera respuesta que dice responda falso o verdadera es la siguiente afirmación. Una MAD clínicamente se caracteriza por los signos de anemia hemolítica o microangiopática, esquistocitos en frotis sanguínea periférica, LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada y baja aptoglobina, junto con trombocitopenia y compromiso clínico de al menos un sistema orgánico. 71 personas respondieron verdadero y 4 personas respondieron falso. Así es verdadera. Muy bien. Ahora tenemos 76 respuestas. La sexta pregunta dice, responda falso o verdadero la siguiente afirmación. La evaluación de los niveles de complemento circular, incluyendo C3, C4, C5A y C5B9, tiene un bajo valor diagnóstico en el SHUA. Adicionalmente, el SHUA puede diferenciarse de la APTT por los niveles de actividad de ADAMS 13, generalmente menores a 10%. 43 personas respondieron verdadero
38 respondieron falso. Es falso, ¿no? Recuerden ustedes que en el SUA atípico, si bien es cierto que las pruebas del complemento, pues no las encontramos elevadas, aquí el punto bien importante era básicamente los niveles del ADAMS-13. Entonces recuerden ustedes que en el SUA atípico van a estar mayores de 10, no menores de 10. El menores de 10 nos hace el diagnóstico diferencial de una PTT. Listo. Llevamos ahora 87 respuestas. Y la pregunta número 7 dice, responda falso o verdadero la siguiente afirmación. La recomendación importante para la medición funcional de la ADAMS-13 es preferiblemente tomar la muestra antes de iniciar la plasmaféresis. La toma de muestra debe ser en un tubo tapa azul, procesar con prioridad y tener en cuenta no procesar muestras tomadas con ETA, tubo tapa lila. 86 personas respondieron verdadero, 4 respondieron falso. Entonces, obviamente es verdadera, ¿no? Recuerden ustedes, acá es tener en cuenta. No vamos a procesar las muestras que vengan en tubo tapa lila, eso es supremamente importante. Así sea plasma, a veces decimos no es plasma y como tomamos el cuadro hemático y pues es muy importante el frotis de sangre periférica, a veces decimos no, ese mismo plasma nos puede servir para tomar la muestra porque se nos olvidó o porque desconocimiento. No, el tubo tapa lila no para la medición del ADAMS-13 porque el EDTA lo que hace es inhibir a esta metaloproteasa. Y ahí sí es cierto que podríamos estar entregando resultados con unos niveles supremamente bajitos y podríamos cambiarle toda la condición clínica de tratamiento y de manejo a nuestros pacientes. ¿Listo? Bueno, yo quiero agradecerles por la atención que me han prestado y bueno, espero que esta charla de verdad que haya sido de muchísima utilidad y bueno, los invito a que sigan participando de esta actividad académica. Como dijo el doctor, siempre será un placer encontrarnos el segundo miércoles de cada mes para compartir todos estos conocimientos en función siempre de buscar el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, doctora Gloria, muchas gracias. Como dice la canción, ¿no? Caminando está ese camino y pues realmente quiero agradecerles a todos ustedes porque este es el primer paso. Y como en todo camino, el camino lo construyen los pasos. Y trataremos, si bien no podemos entregar el camino, trataremos de regalarles las huellas de donde fuimos poniendo nuestros pies en cada paso del camino. Y por esa razón estas charlas están quedando grabadas. Son temas que para digerirlos a veces hay que ser rumiante y entonces hay que volverlo a pasar y volverlo a masticar hasta que finalmente uno va adquiriendo los ladrillitos para un día tener construido toda la torre. Por esa razón, nuevamente en la plataforma de educación trataremos de montar estas charlas y que tengan acceso de una forma pues amplia. Así que les estaremos contando y pues buscando la forma de que se pueda repetir las charlas de esta calidad para que podamos repasar, reaprender o recordar. Nuevamente, gracias por creer en los sueños y nuevamente recordarles que esto es de ustedes. Ustedes son la academia, ustedes son los académicos y lo que tienen y construirán serán lo que ustedes quieran que esto sea y perdurará el tiempo que ustedes lo hagan. Así que, pues nuevamente muchas gracias y pues nos vemos en 8 días, nuevamente con el segundo tema. Nuevamente gracias a Alexion y AstraZeneca por apoyarnos y facilitarnos
pues todas las herramientas para poder hacer esto posible. Y ahí solamente quiero decirles que el conocimiento es importante tener las referencias, pero como no todos aprendemos igual, algunas veces nos cuesta lo textual. Por esa razón, en paralelo, iremos construyendo unas infografías, unas memorias y trataremos de llevarlo esto a un escenario que inclusive pueda ser no solo ilustrado, sino sea divertido. Así que estaremos procesando todo este material para volverlo muy utilizable de manera permanente y se los estaremos enviando. Solamente permítanos saber que están interesados en recibirlo y en tenerlo y el objetivo será este. Así que empezaremos a retomar gran parte de la información que nos ha entregado la doctora Gloria y esperaremos volverlo una herramienta de uso permanente y asequible. Así que, pues, nuevamente bienvenidos a que cultiven todos los sueños y todas las iniciativas que ustedes tengan en este escenario. Y nuevamente, pues, gracias a Andrés, gracias a todo el Departamento de Educación, porque, pues, están aquí a esta hora apoyándonos y creyendo en esto. Gracias a ustedes que lo son y lo hacen. Bueno.